Bien, vamos a seguir entonces. Ayer habíamos dejado este tema un poco inconcluso. Vamos a hablar hoy día de la filogenia y el árbol de la vida. La filogenia se refiere a cómo se fueron originando a través de la historia evolutiva de la Tierra los distintos grupos de organismos. En el fondo, nos dice cómo se fue diversificando la vida. En el fondo es el origen de la biodiversidad. Y el árbol de la vida es el esquema actual que nosotros tenemos de cuáles son los familiares. Es como el árbol genealógico de todos los organismos que pueblan la Tierra. Es gigantesco, es muy grande, pero vamos a entender simplemente cómo se configura, cómo es que este árbol se hace. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hablar un poco de filogenia y del árbol de la vida. Bueno, tal como les decía, la filogenia es la ciencia que estudia el origen de las especies. Y también nos da una idea de grados de parentesco. Nosotros vamos a ver que son como ramitas que se van separando. Mientras más cerca esté una ramita de otra, más parecidos son esos organismos. Y mientras más lejos estén las ramitas, más distintos van a ser. Lo vamos a explicar enseguida cuando estemos viendo ya árboles filogenéticos y cladogramas. Ahora, para poder entender la filogenia, tú necesitas de la clasificación. Había mencionado en el video anterior lo importante que es clasificar, que en el fondo es simplemente ordenar por clases, ordenar por grados de parentesco. Esto es fundamental cuando tú quieres hacer un estudio del origen, del grado de parentesco de los organismos que tú estás analizando en este momento. Ahora, sistemas de clasificación han habido varios. Este es muy antiguo, es de Aristóteles, pero ustedes verán que todavía en parte se utiliza. Él definía o dividía las plantas en tres categorías: hierbas, arbustos y árboles. Las hierbas no tendrían tronco, serían, no sé, como las acelgas o el mismo pasto. Los arbustos tendrían algo parecido a un tronco, por ejemplo, un tomate, una planta de tomate. Y los árboles ya tendrían un tronco bien definido, con ramas, los troncos serían cafés, ¿ya? Y las ramas estarían dentro del follaje, con las hojas. Y ahí hay algunos ejemplos. Dentro de las hierbas, muchas plantas. Las violetas, el romero, las cebollas. Ojo, la parte de arriba de la cebolla. ¿Ya? Dentro de los arbustos, la zarzamora, ¿ya? La madreselva, la fremontia. No conozco esos dos. Ya, me imagino que la madreselva puede ser algo similar a la hiedra. ¿Ya? Y los árboles, bueno, sin duda el manzano, el roble, el arce. Y a los animales, por ejemplo, tenía una categoría para los animales de sangre roja. Algunos estaban en la tierra, otros en el agua y otros en el aire. Vemos que la categoría para los animales tal vez se queda un poco corta, pero la categoría utilizada en las plantas, sí, hasta el día de hoy se utiliza en lo cotidiano, no en los círculos formales. Como este sistema de clasificación era muy básico, era necesario generar algo que fuese con mayor soporte científico. Y ahí viene el sistema de clasificación de Carlos Linneo, que es el que nosotros utilizamos actualmente. Ustedes habrán escuchado hablar de, por ejemplo, el Homo sapiens, ¿ya? O del Homo neanderthalis, probablemente. O uno que le da mucha risa a la gente, el conchalepas, conchalepas. Ese es el loco, ¿ya? El marisco loco. Está el Felis concolor, que es el puma. En el sistema actual de clasificación se utilizan dos palabras. La primera corresponde al género y la segunda corresponde a la especie. Sin embargo, hay más categorías. De hecho, vamos a mirar acá esta pirámide que nos habla de las categorías taxonómicas. Vamos a utilizar acá. Necesitamos que el puntero esté siempre visible. Acá sí. Fíjense acá. Si nosotros estamos hablando del oso negro asiático, tenemos que hablar del Ursus tibetanus. En cambio, si queremos hablar del oso negro americano, tendríamos que hablar del Ursus americanus. Sin embargo, estos criterios de clasificación Ursus tibetanus, Ursus americanus, son los criterios finales. Más abajo hay otros criterios que son mucho más amplios.
Y de hecho, esto que está acá se llama dominio. ¿Qué nos dice esto? El dominio eucaria engloba todos los organismos que son formados por células eucariontes. Es decir, si está formado por una célula procarionte, no forma parte de este dominio. Pero si es eucarionte, sí. Luego viene el criterio de reino, que ustedes conocen. Y, como estamos hablando del oso, el oso pertenece al reino animal. Ahora, aquí vienen criterios que ustedes probablemente no conocen. Filo, clase, orden, familia, son otros criterios taxonómicos que van agrupando a los organismos de acuerdo a determinadas características. Por ejemplo, el filo llamado Chordata engloba a todos los animales que tienen su sistema nervioso corriendo a través de una cuerda. Piensen en la médula espinal. Es como una cuerda. Y por ahí va el sistema nervioso. Entonces, un gato, por ejemplo, también tiene médula espinal, también es chordata. Un perro, muchos peces, como los del, o sea, no son peces en realidad, hay muchos mamíferos, o todos los mamíferos van a ser chordatas. Ahora, hablando de mamíferos, eso corresponde a una clase. La clase se llama mamalia. Por lo tanto, cualquier organismo que sea mamífero pertenece a la clase mamalia. Y por lo tanto, si se fijan, la clase mamalia es un subconjunto dentro del filum Chordata. Eso significa que todos los mamíferos son a su vez del filum Chordata. Ahora, dentro de la clase mamalia vamos a encontrar un orden, que es carnívora. Acá por lo tanto van a estar todos aquellos animales que son carnívoros. Un caballo, por ejemplo, puede estar en la clase mamalia, pero necesariamente tiene que estar en otro orden, en un orden distinto al carnívora, porque no son carnívoros. La familia se llama Ursidae, y estos tienen características particulares. Dentro de la familia Ursidae me imagino que estarán todos los animales que son osos o que parecen osos. El género Ursus, ya lo habíamos visto, y la especie finalmente Ursus tibetanus o bien Ursus americanus. Ojo que hay una tarea relacionada con esto. Más adelante ustedes van a tener que buscar dos especies chilenas que sean especies interesantes, que sean novedosas, ojalá no se repitan, y van a tener que decir cuál es la clasificación completa. Por ejemplo, si pertenece al dominio Eucaria, ¿de qué se trata ser del dominio Eucaria? Si pertenece al reino Animalia, bueno, ¿qué significa pertenecer al reino Animalia? Les recomiendo que de las dos especies, que las dos especies que ustedes busquen sean al menos de reinos distintos. Vamos a profundizar en esto enseguida. Bueno, acá lo mismo. Ahora, aquí estamos viendo lo más básico. Podemos ver que hay tres dominios. Acá abajo. El dominio Archaea, el dominio Bacteria y el dominio Eucaria. Dentro del dominio Eucaria hay cuatro reinos. 1, 2, 3, 4. Uno de ellos es el reino Animalia. El otro es el Plantae, las plantas o el vegetal. El otro es el reino Fungi, o de los hongos. Y el otro es el reino Protista. Enseguida vamos a hablar de características de cada uno de estos reinos. Dentro del reino Animalia hay varios filum, muchos, pero uno de esos es el filum Chordata, donde están, ya habíamos visto, los animales que tienen su sistema nervioso dentro de una cuerda. Ahora, dentro de los Chordata pueden haber aves. Las aves no son mamíferos, por lo tanto las aves podrían estar por acá. Vamos a encontrar a la clase Mamalia, o los mamíferos. Y dentro de esta clase hay distintos órdenes. Uno es el carnívora. Ya dijimos que los caballos son mamíferos, por lo tanto tienen que estar dentro de esta pila, pero no son carnívoros, por lo tanto pueden estar en alguno de estos. Y así después la familia es Felidae,
engloba a todos los felinos, el género es Panthera y la especie Panthera pardus, el leopardo. Entonces, aquí está la explicación. Los nombres de las categorías hacen referencia a alguna característica distintiva de este grupo. La clase Mammalia contiene a todos los mamíferos, el filum Chordata a todos los organismos que tienen médula espinal o algo parecido, y tendremos que ir entonces profundizando en esto. Ahora, el criterio de especie, y aquí ya es un poco más complicado el asunto. Fijémonos en estas mariposas, obsérvenlas, se darán cuenta que son extremadamente parecidas. La pregunta es, ¿serán de la misma especie? Veamos los detalles. Esta línea blanca, en esta es delgada, en esta es un poco más gruesa y tiene otra línea blanca acá. Y acá es más gruesa y las líneas rojas también son más gruesas. El largo del abdomen y el punto de surgimiento de las alas también pareciera ser distinto entre ellas. Probablemente son de la misma especie y tienen ciertas variaciones, o probablemente son de especies distintas. El concepto de especie es bastante debatible. Hay tres criterios para definir si organismos son de especies distintas o iguales. Hay uno que es el criterio o el concepto tipológico, que se basa en las características físicas. Hay otro que es el concepto biológico, que se basa en las características reproductivas, la capacidad de cruzarse y producir descendencia fértil. Y hay otro concepto que es el filogenético. El concepto filogenético se refiere a la historia evolutiva. En general, va a ser importante que consideremos los tres criterios, pero a veces no va a ser posible. Por lo general, el concepto biológico de especie es el que nosotros más vamos a emplear. Y aquí están algunas de las características, la descripción. Están las limitaciones que tiene esta descripción y están los beneficios que tiene esta descripción. En esta parte, pónganle pausa al video para que puedan leer las limitaciones, los beneficios y la descripción, o bien remítanse a su guía de estudio para que puedan entender un poco más acerca de esto. Pregunta, ¿cuál de estos homínidos son más parecidos entre sí? El chimpancé, cuyo nombre científico es Pantroglodites. El gorila, cuyo nombre científico es Gorila gorila. Y el orangután, cuyo nombre científico es Pongo pygmaeus. Lo que se está comparando acá son los genes. Vamos a ampliar esta parte y fíjense que en todos este par de líneas está presente. Luego tienen un patrón de dos líneas azules, morado, rosa, verde, dos azules, morado, rosa, verde, dos azules, morado, rosa, verde. Y podemos ver que hay un nivel o un grado alto de similitud entre todos ellos. Ahora, ¿cómo es el patrón hacia aquí abajo? Probablemente hay zonas distintas, hay muchas zonas iguales, pero hey, acá por ejemplo, comparo esto, y en ese mismo gen, en ese mismo cromosoma, acá, hay alelos distintos. Bueno, y acá nos dice que la representación de los patrones de bandas de los cromosomas en estos cromosomas homólogos, es decir, en los cromosomas que son los equivalentes entre ellos, ilustran la evidencia de una estrecha relación evolutiva entre el chimpancé, el gorila y el orangután. A priori es difícil determinar
Probablemente estos dos sean más parecidos, el gorila con el orangután, pero tendríamos que ver cuáles son los patrones genéticos. Fíjense acá, comparado con esta zona, también hay bastantes diferencias. Bueno, llegamos al concepto de los cladogramas. Lo que están viendo es un cladograma, que es un diagrama ramificado que representa la filogenia o la historia evolutiva propuesta para una especie o un grupo de especies. Fíjense en el cladograma, obsérvenlo y primero traten de entenderlo. Bien, esta línea representa el tiempo, o sea, lo que ha ido pasando. Se lee, al igual que en el lenguaje tradicional, de izquierda a derecha, y esto nos quiere decir que aquí ocurrió un hecho interesante. A eso le llamamos nodo. Aquí hay un carácter ancestral que es que tengan soporte o raíces. Hacia acá, este grupo es externo, lo que quiere decir que no tiene soporte o raíces, los mucos no lo tienen. Sin embargo, los helechos, las coníferas y los lirios sí. Acá tenemos otro criterio diferenciador, tejido vascular. Bueno, todos van a tener tejido vascular. De aquí en adelante, todos van a tener semillas. Y de aquí para acá, todos van a tener flores. Como esta es una línea de tiempo, podemos decir que los lirios y las coníferas están más emparentados entre sí que los lirios y los helechos. Ahora, ¿qué es un clado? Un clado es un grupo terminal. El lirio y todos los lirios serían un clado. Las coníferas y las coníferas todas serían otro clado, y así. Acá hay un árbol filogenético que también muestra clados. Tenemos un ancestro común. De este ancestro común hubo una derivación, un nodo. Ese nodo está representado por la separación entre las bacterias y las arqueobacterias. Luego hay otro nodo. Hacia acá nace el dominio eucaria, por lo tanto hacia acá están los eucariontes. Y aparecen ya los reinos. El reino fungi, el reino protista, el reino plantae y el reino animalia, que se diferencian cada uno de ellos en algún nodo ancestral. Fíjense cómo desde el reino plantae difiere las algas, ¿ya? O sea, probablemente hay algún ancestro común acá entre nosotros y entre todos estos organismos que están acá. Ahora, ¿cómo conectamos entre clasificación y filogenia? Bueno, fíjense en este esquema. Aquí está el orden, que es el orden carnívora, que ya lo habíamos hablado previamente. Y hay distintas familias para este orden carnívora. Felidae, Mustelidae y Canidae. Todas estas familias representan a carnívoros. Ahora bien, dentro de este Felidae, el género Panthera, la Panthera pardis, que ya habíamos visto. Ahora, dentro de los mustélidos hay una separación en géneros. Taxidae y Lutra. De los Taxidae llegamos a este animalito y del Lutra llegamos a este animalito. Si se fijan, estos dos son bastante parecidos entre sí, mucho más que el parecido que hay entre, por ejemplo, este animal y este animal. Eso queda en evidencia al mirar los clados. ¿Dónde está el ancestro común para estos dos animales? Hago mi línea, pum, aquí hay un ancestro común, y con este hago mi línea, pum, pum, pum.
acá recién encuentro un ancestro común entre estos dos animales. Sin embargo, si quiero comparar estos dos, el ancestro común es muy cercano. Pum, ancestro común con este. De esta manera, una clasificación cuidadosa me permite conectarlo con la filogenia. Yo puedo saber, de acuerdo a este árbol filogenético, que por ejemplo, los organismos del género Canis, entre ellos el perro común, son más cercanos a los mustélidos que a los felinos. Bueno, aquí se explican además las relaciones filogenéticas, cada una de ellas. Recuerden que tienen ustedes esto dentro de la guía, por lo tanto estudienlo, véanlo. Están en inglés, sí, el colegio es bilingüe. Si tienen dudas, me las hacen dentro de los comentarios o mediante Google Classroom, las vamos a ir aclarando allí. Pero en el fondo acá nos explica la forma en cómo se hace un clado, cuáles son los descriptores de cada clado, ¿ya? Y aquí nos dice taxones hermanos, porque hay solamente un nodo de separación entre ellos. Y nos dice que los chimpancés y los humanos somos un ejemplo de taxas hermanas en este árbol. Porque, ojo, va a depender de con cuánta precisión yo hago los árboles filogenéticos para determinar taxas hermanos. Aquí nos dice que hay formas alternativas para hacer el diagrama. Lo podemos hacer vertical, como este, o diagonal. Cualquiera de los dos es lo mismo. De hecho, estos dos son totalmente equivalentes. Yo siento sí que el que genera una mayor comprensión es este. De hecho, es el que más se utiliza. Y aquí aparece que pueden rotarse además los clavos. Y que si los rotas sobre sí mismos, no debiese haber una gran diferencia al final. Sin embargo, fíjense que quedan desordenados. Un pez, un sapo, una lagartija, un chimpancé, un humano. Pareciera tener un orden lógico. Si lo giro, puede quedar un tanto desordenado el asunto. Por lo tanto, se trata siempre de que queden lo más ordenados posible para facilitar la comprensión. ¿Qué vemos acá? El árbol de la vida. Simplificado. Hay muchos órdenes acá, muchos. Piensen que empieza en el 39, llega al 133, pero son más, son muchos más. Vamos a ampliar simplemente una zona para entender. Aquí hay un nodo que nos habla de los deuteros tomados. Difícil de entender, pero en palabras súper simples, que tienen un tubo digestivo. O sea que hay una boca y hay un ano. Que hay un tubo. Luego los cordados, que ya los habíamos conversado. Los vertebrados. Aquí estarían de aquí para acá, todos serían vertebrados. Nos habla acá de tetrápodos, por ejemplo, que tengan 4 extremidades. Los anfibios, los mamíferos, los lepidosauros, las tortugas, los pájaros, los cocodrilos. En el fondo, hay una gran capacidad para generar diferencias dependiendo de qué tan precisas sean las descripciones en este árbol de la vida. Esta imagen es importante. Nos habla acerca de los reinos y los dominios. El dominio Bacteria, Arquea y Eukarya. Acá aparecen cuál es el reino al que pertenece cada uno de ellos. Están los 4 reinos del dominio Eukarya, que ya habíamos hablado: Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Y aparecen las características principales. Tipo de célula: procariótica, tanto para los bacterias como los arqueas, y eucariótica para los protistas, fungi, plantae y animalia. Criterios de diferenciación: el tipo de pared celular. Si es una célula procarionte y en la pared presenta péptidoglicano, entonces corresponde al reino bacteria. Si es una célula procarionte, pero la pared celular no tiene peptidoglicano, entonces corresponde al reino arquea. Esa es la forma en cómo se va leyendo esta tabla. Por el número de células unicelulares, siempre bacteria y arquea. Unicelular
y pluricelular para los protistas. Para los hongos, la mayoría de los organismos de este reino son pluricelulares. Y para el Plantae y el Animalia, siempre los organismos son pluricelulares. Otra característica puede ser el tipo de nutrición. Las bacterias, las arqueas y los protistas vas a encontrar organismos autótrofos y vas a encontrar también organismos heterótrofos. Pero el reino fungi siempre van a ser heterótrofos. El reino Plantae siempre va a ser autótrofo. Y el reino Animalia siempre va a ser heterótrofo. Estas características es importante que las manejen porque es un criterio de diferenciación básico si nosotros queremos clasificar organismos. Bien, es harta la información que tiene este video, por eso es importante que tengan su guía a mano, que tomen los apuntes, que vuelvan al video en los lugares donde pudieron haberse perdido y que hagan las preguntas en caso de ser necesario. Ahora viene la tarea. Tiene fecha de entrega para el 3 de abril. Es una tarea sencilla, insisto. Está con la guía de evaluación. Ya dentro del mismo Google Classroom está puesto qué es lo que se va a solicitar o qué es lo que se va a evaluar. Calidad de la información, las fuentes que entreguen a tiempo, cuestiones bastante simples. ¿Ya? Y acá dejo un ejemplo, como una orientación. Yo me metí a esta página, ¿ya?, donde aparece la clasificación del huemul. Y aparece el nombre científico, cuál es el reino al que pertenece, cuál es la división o filum, cuál es la clase, el orden, la familia y el género. La idea es que busquen dos especies, insisto, que ojalá sean especies interesantes, se evalúa también. Y que sean originales además. Y que incluyan su clasificación taxonómica completa y cuáles características comparten con organismos del mismo nivel. Por ejemplo, si ustedes están hablando del huemul y están hablando de la familia Cervidae, bueno, ¿qué significa ser de la familia Cervidae? Si están diciendo que es del filum Chordata, bueno, ¿qué significa ser del filum Chordata? Es una tarea sencilla, muchachos. Acuérdense, la suben dentro del mismo Google Classroom y ahí se irá revisando. Bien. Nos estamos viendo en una siguiente clase, muchachos.